Hola, hemoterapia. Hola, sí, te llamo de la guardia. Mira, tenemos un politrauma severo, herida femoral y está sangrando mucho. Activamos protocolo de transfusión masiva, te pido glóbulos, plasma, plaquetas, todo lo que tengas y ya, por favor. Qué momento, ¿no? Esta situación, donde tenemos un paciente sangrando en una emergencia, en un estado crítico, y ¿qué hacemos con esto? Se nos cruzan mil cosas por la cabeza. ¿Tenemos sangre? ¿Qué grupo será el paciente? ¿Será cero? ¿Será negativo? ¿Cuántas unidades tenemos en el banco? ¿Tenemos plaquetas? ¿Tenemos crioprecipitados? ¿Tenemos fibrinógeno? ¿Estará sangrando mucho? Son todas preguntas que nos vamos haciendo y a las cuales a veces tenemos respuestas. Lo que sí tenemos que tener en claro es qué es lo que tenemos que hacer y cómo seguir ante una situación como esta. Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Cuello, soy licenciado en hemoterapia, trabajo en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner de Cañuelas y trabajo también en el Hospital Ignacio Pirovano, perdón, de la Ciudad de Buenos Aires. Soy miembro de la Sociedad Iberoamericana de PBM, capítulo Argentina, y no tengo conflictos de intereses. Sigamos un poquito más. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos un paciente con sangrado crítico. ¿Qué alternativas tenemos ante esta situación? ¿Cómo vamos a tratar esta coagulopatía asociada al sangrado? Bueno, veremos, según vaya transcurriendo la charla, veremos qué es lo que vamos a poder ir haciendo en relación a este paciente con un sangrado crítico. Esta charla está enmarcada en el concepto de Patient Blood Management, que es la gestión de sangre del paciente, basado en tres pilares. El primer pilar, que es la detección y el tratamiento de la anemia en el paciente preoperatorio. En el segundo pilar tenemos la minimización de la hemorragia intraoperatoria o preoperatoria o ante traumatológica, ante alguna emergencia de sangrado. Y por último, la optimización de la tolerancia a la anemia. Nos vamos a basar en el segundo pilar, que es la minimización de la hemorragia. Antes que nada, tenemos que hablar de algunas condicionantes indispensables para la coagulación. Sabemos que estos condicionantes son los responsables de la muerte en el paciente. No directamente, pero sí necesitamos que tenerlos muy en cuenta porque van a ir en desmedro de la salud del paciente. ¿Cuáles son? Son la tetrada de la muerte o el diamante de la muerte, en el que tenemos la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia. Todo esto, sumado a la coagulopatía, puede provocar un desenlace final del paciente. Hablemos un poco de cada uno. La hipotermia. Sabemos que un grado de temperatura se asocia con un 10% de la disminución de los factores de coagulación, que no corrige con más factores, sino solamente con calor. Deteriora la función plaquetaria, disminuye los niveles de calcio y un paciente que esté a 33 grados centígrados, su hemostasia normal se ve reducida en un 50%. Así que fíjense qué importante que es el concepto de la hipotermia. Hay algo que los yanquis hacen, no sé si seguramente los vieron en películas. eh, Fíjense que en estas películas que hay accidentes y demás, lo primero que hacen con un paciente politraumatizado es ponerle esas mantas térmicas tipo plateadas o doradas. Lo que están tratando de mantener es la temperatura del paciente. Entienden el concepto este de la hipotermia y lo que tratan de hacer, perdón, de cualquier forma es mantener la temperatura del paciente. Sigamos con la acidosis. Se recomienda un control estrecho del estado ácido-base. La disminución del pH de 7.4 a 7.1 reduce un 70% de la activación de protrombina. Además, disminuye la función plaquetaria. Así que tenemos que mantener al paciente en niveles normales de pH. Por otro lado, la hipocalcemia. Sin calcio no hay coagulación. Es algo que tiene que quedar bien claro. Cuando los niveles de calcio disminuyen, es muy complejo. Fíjense que el factor 2, la protrombina, se convierte en trombina en presencia de calcio.
Los factores calcio dependientes, el 7, el 9 y el 10, requieren de calcio también para la activación y función. Además, si hay acidosis, el calcio disminuye. Ahora bien, piensen en esto. Nosotros hacemos transfusiones de glóbulos rojos. Ustedes piensen que cuando nosotros hacemos una extracción de sangre, la bolsa de sangre en sí misma tiene un anticoagulante. ¿Qué anticoagulante? El citrato. ¿Cómo funciona el citrato? Quelando el calcio. Así que indirectamente cuando nosotros hacemos transfusiones masivas y estamos pasando transfusiones al paciente, lo que estamos haciendo indirectamente es quitándole calcio. Estamos quelando el calcio. Así que es algo que tener muy en cuenta. Antes lo que se decía era que cada 2 unidades de glóbulos que se pasaba había que empezar a reponer calcio. Ahora ya se sabe que el calcio debe ser constantemente evaluado, más allá de las transfusiones o no, y que hay que mantener el calcio en valores normales. Pero la estrella de la coagulación es el fibrinógeno. Actúa tanto en la hemostasia primaria como en la secundaria. En la primaria, uniendo plaquetas, y en la hemostasia secundaria, en la formación de fibrina. Pero además, su concentración en valores normales determina la calidad viscoelástica del coágulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el coágulo eh, tiene una fuerza que está mediada por la acción de las plaquetas y del fibrinógeno. Para explicarlo vamos a usar este gráfico de ladrillos y cemento, donde los ladrillos van a ser las plaquetas y el cemento va a ser el fibrinógeno. Fíjense qué pasaría si nosotros apilamos ladrillos sin poner cemento. Esa pared estaría muy inestable. Si nosotros la empujamos, se rompería. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos pocos ladrillos y bastante cemento? Esa pared va a ser más estable seguramente que la que no tenía cemento. Obviamente, la que tiene la cantidad exacta de cemento y cantidad exacta de ladrillos va a ser mucho más estable que las otras dos. Pero lo que quiero decir, si pensamos que las plaquetas son los ladrillos y el cemento es el fibrinógeno, si tenemos pocas plaquetas pero buena cantidad de fibrinógeno, el coágulo va a ser relativamente estable. Va a poder aguantar y no se va a terminar lisando por la falta de fibrinógeno. ¿Qué estrategias tenemos ante un sangrado grave? Planteemos la situación que vimos al principio con la llamada telefónica. Tenemos tres posibilidades. La reanimación por control de daños, o sea, la transfusión por control de daños, la transfusión dirigida por pruebas de laboratorio y la transfusión guiada por objetivos basados en pruebas viscoelásticas point of care, como es la trombolastometría. Esta última es la que más me gusta a mí. Pero bueno, empecemos por cada una de ellas viendo a ver qué es lo que vemos y qué encontramos en relación a cada una de estas estrategias. Reanimación por control de daños, o sea que es la transfusión por control de daños. Es un concepto derivado de Estados Unidos, de la Armada de Estados Unidos, y que en realidad no es una solución definitiva. Se trata de pacientes politraumatizados y acá se encuadra el concepto de protocolo de transfusión masiva que es el 111. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que estamos haciendo en este momento, ustedes piensen en un barco al que le pegaron un torpedazo y tiene un agujero y está entrando agua. Bueno, el concepto de control de daños es ese. Yo lo que quiero hacer es tapar ese agujero para que el agua no siga entrando y el barco no se hunda. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a transfundir al paciente con el concepto 111, una unidad de glóbulos, una unidad de glóbulos rojos, una de plasma, una de plaquetas, y vamos a seguir llenando al paciente de sangre porque sabemos que se está desangrando, pero lo que no queremos hacer es que esa sangre se pierda completamente. Es como llenar un vaso y ese vaso esté agujereado. Nosotros no queremos tapar el agujero para que el vaso no pierda esa agua, sino lo que queremos hacer es llenarlo todo el tiempo para mantenerlo en niveles, el vaso medio vacío o medio lleno, dependiendo del nivel que queramos, pero vamos a seguir agregando agua.
Bueno, ese es el concepto de control de daños. Fíjense que esto es una estrategia militar y cuando hablamos de la transfusión 111, ellos tienen el concepto de la unidad de sangre entera fresca. ¿Por qué? Porque tienen los soldados y cada soldado es un donante de sangre entera fresca. Muy bien. ¿Alguien me habló? Perdón. Bueno, sigamos. Sangre entera fresca, estábamos en ese tema. Los resultados que se obtuvieron en relación a esta estrategia son buenos, son positivos, pero realmente hay un sesgo de medición, porque lo que hacen ellos es mantener al paciente vivo y después hacer una evacuación rápida a un centro de mayor complejidad. Y no sabemos qué pasa después de la evacuación y cómo está ese paciente después que llegó a ese centro de mayor complejidad. Pero lo que sí sabemos es que este recurso en el momento donde se hace la transfusión masiva funciona. ¿Sí? También sabemos que hay un alto uso de hemocomponentes, porque ¿qué pasa? No estamos atendiendo el problema del sangrado, lo que estamos tratando de hacer es que el paciente no se quede sin sangre. Entonces, las transfusiones de glóbulos rojos, plasmas, plaquetas y demás van a ser muy fluidas, con gran cantidad. Otra cosa que también pasa en la milicia es que ellos tienen recursos ilimitados, que en la vida civil no estaría pasando. Vemos qué pasa en un centro de salud y en la vida diaria, en la cotidianeidad. Pensemos esto. ¿Es posible transfundir 3 hemocomponentes a la vez? ¿Podemos transfundir plasma fresco, plaquetas y glóbulos al mismo tiempo? ¿Tenemos calentadores de sangre? Ustedes piensen en esta situación. Sabemos que los glóbulos rojos están a temperatura de heladera, que las plaquetas se mantienen a temperatura ambiente y que el plasma fresco está congelado. Entonces, tenemos que descongelar el plasma, tenemos que... Hay un micrófono abierto, se está escuchando acá. Sí, Deinso 2003, estás con el micrófono abierto. Ahí te silencié. Bueno, sigamos. Decía que los glóbulos rojos, el plasma, el glóbulo rojo viene de la heladera, está a 4 grados y el plasma fresco está congelado, lo tenemos que descongelar y llevarlo lo más rápidamente en este protocolo de transfusión masiva. Ahora bien, dijimos hace un ratito que la hipotermia es un condicionante y que no está bien, no está bueno enfriar al paciente. Si nosotros transfundimos esta cantidad de glóbulos rojos y esta cantidad de plasma, posiblemente, seguramente vamos a estar enfriando al paciente. Por otro lado, ¿cuántas unidades de hemocomponentes tenemos en un banco? ¿Tenemos donantes suficientes? ¿Tenemos hemocomponentes suficientes? ¿Tenemos hemoderivados suficientes para poder utilizar esta estrategia y no quedarnos sin sangre? Porque ustedes piensen que el paciente sangra, nosotros ponemos esta sangre, pero después el control de daños sigue y lo que tenemos que hacer es parar ese sangrado. O sea que ese paciente después se tiene que operar. Y nosotros vamos a tener sangre disponible para el acto quirúrgico después o ya la vamos a haber gastado toda en la previa, en el protocolo de transfusión masiva. Por otro lado, ¿hay protocolos establecidos en las instituciones en relación al protocolo de transfusión masiva? Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que pedirlo, cuáles son los disparadores. Yo creo que es algo para pensar y algo para trabajar de acá en adelante en relación a los protocolos de transfusión masiva en cada institución. Sigamos por acá. ¿Qué otra estrategia tenemos ante un sangrado grave? Transfusión dirigidas por pruebas de laboratorio. Bueno, veamos un poco de qué se trata. ¿Cuáles son las pruebas básicas de la coagulación? Concentración de protrombina, que tiene unos valores normales entre 70 y 120. Tiempo de tromboplastina parcial activado, el APTT o también llamado KPTT, que debería ser menor de 40 segundos para estar en el rango normal. El RIN, que es la razón internacional normalizada, que debería ser el valor cercano a 1. Y el recuento de plaquetas, que es entre 150 y 450.000 por milímetro. Ahora bien,
Pensemos un poquito más en relación a estos estudios. Estos estudios no fueron creados para utilizar en estas situaciones. Estos estudios fueron creados para ver la coagulación de un paciente anticoagulado. Queremos ver si el paciente está en rango de anticoagulación. Estos estudios son in vitro y ¿cómo funciona esto? Se va a tener que hacer una extracción de sangre, vamos a tener que poner la sangre en un tubo con anticoagulante, con citrato. Vamos a tener que centrifugar la muestra, separar el plasma y después ese plasma lo vamos a tener que enfrentar a ciertos reactivos. Y lo que vamos a ver es cuánto tiempo tarda ese reactivo en formar un coágulo. Así que los datos que tenemos son muy pocos. Ustedes piensen esta situación. Vamos a poner un reactivo con un plasma. Le damos un tiempo determinado y la reacción se produce. Formó un trombo, formó un coágulo y ese tiempo es el que vamos a saber nosotros que nos va a dar información. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer todo ese procedimiento? Más o menos entre 30 minutos, 60, 90 minutos, dependiendo del laboratorio, dependiendo de la urgencia, de la emergencia. Pero digamos que tiene un tiempo considerable hasta que podemos obtener algunos resultados. Por otro lado, estas técnicas tienen un bajo valor predictivo de sangrado. Lo que me quiere decir es que esto no me va a decir si el paciente va a sangrar o no va a sangrar. ¿Sí? ¿Qué otra estrategia tenemos? Que es la que a mí más me gusta, es la transfusión guiada por objetivos basados en pruebas viscoelásticas, point of care, como por ejemplo la tromboelastometría. ¿Qué es la tromboelastometría? Acá les presento este aparatito que ven ahí, es un Roten. Ahora vamos a hablar un poco más del tema del Roten, después voy a explicar cuáles son sus partes y para qué sirven, cómo funcionan y qué es lo que estamos buscando. Pero respondiendo a la pregunta ¿qué es la tromboelastometría? Es un sistema diagnóstico basado en las propiedades viscoelásticas de la sangre. Es una visión celular de la coagulación. Cuando hablamos de las propiedades viscoelásticas de la sangre, hablamos de la capacidad de la sangre de ser viscosa y de ser elástica, las propiedades de generar el coágulo. Y cuando hablamos de una visión celular de la coagulación, tenemos la cascada de coagulación clásica y tenemos la cascada de coagulación moderna, donde se basa en una visión celular de la coagulación. No se basa tanto en la estrategia de la cadena, de los eslabones de la coagulación, sino en una formación como más holística, más general, donde vamos a tener todos los factores relacionados y cómo es su interrelación para llegar a un coágulo y ese coágulo que quede estable, que no se rompa. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en formarse, qué capacidad tiene, qué elasticidad tiene, qué firmeza tiene y, por último, si se rompe o no se rompe. Entonces, la tromboelastometría es un método viscoelástico que me permite analizar la formación, la fortaleza y la lisis del coágulo con resultados muy rápidos, solamente en 5 minutos. Desde que yo pongo la muestra en el Rotem, alrededor de 10 minutos ya podemos tener resultados que puedo usar para hacer un tratamiento del sangrado. Entonces, posibilita realizar un tratamiento basado en evidencia, dirigido y guiado por objetivos. Nosotros tenemos algoritmos de trabajo, algoritmos donde nos va a ir diciendo, más adelante lo vamos a ver, donde nos va a ir diciendo qué es lo que va pasando con ese coágulo. Posee un alto valor predictivo negativo. Me dice qué es lo que no tengo que hacer. Me dice por qué el paciente no está sangrando. Cuando nosotros hablamos empíricamente y hacemos transfusiones de forma empírica, lo que decimos es, pasémosle todo, porque el paciente sangró, y sangró todo. La sangre tiene glóbulos rojos, tiene plasma, tiene plaquetas, tiene fibrinógeno, tiene todo. Entonces, empíricamente, pasémosle todo, si sangró todo.
Bueno, cuando hagamos un Rotem nos vamos a dar cuenta que todo no se pierde de la misma manera. Y a veces no es necesario transfundir todos los hemocomponentes. Solamente haciendo consideraciones hemostáticas con algún hemocomponente o hemoderivado determinante, podemos parar el sangrado. Entonces, ofrece una estructura basada en algoritmos. Según el escenario hemorrágico, vamos a tener distintos escenarios hemorrágicos con distintos algoritmos. Un escenario de una cirugía cardiovascular, escenario de politrauma, escenario hepático y el escenario de hemorragia periparto. Brinda un diagnóstico diferencial entre las distintas causas de sangrado. Veamos esto. ¿Qué pasa con las pruebas de laboratorio versus el Rotem? Yo siempre digo que de un lado tenemos una foto y del otro lado tenemos una película. ¿Y por qué? Ustedes fíjense esto según todo lo que charlamos antes. El laboratorio, vamos a sacar la muestra la vamos a centrifugar como vemos ahí en el tubito. Una vez centrifugada, vamos a sacar el plasma, o sea que nos vamos a quedar sin glóbulos rojos, sin glóbulos blancos, sin plaquetas, sin micropartículas, sin factor tisular. Entonces, eso es lo que vamos a procesar por un lado. Como os dije antes, lo vamos a mezclar con reactivos y vamos a ver cuánto tiempo tarda en coagular. Por el otro lado, vamos a tener el Rotem. El Rotem lo vamos a usar con sangre entera. Una gran diferencia. Sangre entera recién extraída o lo más cercanamente en tiempo, podemos usarla hasta media hora la muestra extraída, pero como mejor funciona es con muestra recién extraída. Tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, tiene micropartículas. Y eso es lo que vamos a ofrecerle al Rotem, que en realidad es una visión más general o más cercana, perdón, a lo que es la sangre entera del paciente. ¿Y por qué digo que es una foto y una película? Nosotros vamos a hacer con el laboratorio una determinación y vamos a saber esos valores que nos va a otorgar esas determinaciones del laboratorio. Piensen que esto ya pasó hace media hora, 40 minutos. Vamos a tener una foto o unos valores relacionados con ese tiempo que ya pasó. Tenemos una foto ya vieja de lo que pasó hace media hora, 40 minutos, una hora. En cambio, con el Rotem tenemos una película, porque vemos lo que está pasando en vivo dentro del paciente. Y después nosotros podemos hacer, a partir de los gráficos y los resultados otorgados por el Rotem, podemos hacer intervenciones, podemos dar tratamiento. ¿Y cómo seguimos? Hacemos otro Rotem más. Inmediatamente después de haber transfundido plaquetas, fibrinógeno, plasma, a los 10 minutos, a los 15 minutos ya podemos hacer de vuelta otro Rotem. Y el Rotem nos va a decir en qué se modificó esta coagulación. Si había un factor que estaba coagulopático, podemos chequear y ver si se corrigió y si algún otro de los factores se alteró o lo que haya pasado. Pero también todo esto es muy importante porque tenemos que analizar el tiempo del sangrado del paciente. ¿Cuánto tiempo hace que el paciente viene sangrando? Si nosotros tomamos decisiones a partir del laboratorio, tenemos que esperar alrededor de, como dije antes, media hora, 40 minutos. En cambio, si tomamos decisiones a partir del Rotem, alrededor de los 10, 15, 20 minutos, ya podemos empezar con la terapéutica correcta para corregir esa coagulopatía. ¿Cuándo usar Rotem? Cuando hay sangrado activo, en un politrauma, en un sangrado perioperatorio, en una hemorragia periparto, en una cirugía cardiovascular, en una hemorragia digestiva, en una cirugía o transfusiones de paciente hepático. El disparador para usar tromboelastometría es cuando hay sangrado activo. ¿Cuándo pedir un Rotem? Cuando ya se hayan transfundido 2 unidades de glóbulos rojos y se piense que vamos a necesitar más unidades, cuando hay un sangrado agudo, cuando haya sangrado en napa, cuando pensamos que este sangrado es relacionado con una coagulopatía,
Cuando hay un sangrado y hay un uso alto de vasopresores, y sobre todo tenemos que evaluar el grado de hemorragia. Cuando tenemos una hemorragia aguda, contundente, claramente lo que tenemos que pedir es un Rotem. Ahora bien, ¿cuándo no tenemos que pedir un Rotem? Cuando el paciente no está sangrando y tiene un coagulograma normal. Como si fuera un análisis de rutina, no vamos a pedir un Rotem. Para un control de anticoagulación, tampoco tenemos que pedir Rotem, no sirve para controlar el TP, ni el APTT, ni los anti-10 activados, ni el RID. Absolutamente no, no funciona así el Rotem, no es para esto. Para seguimiento de pacientes en situación de sangrado, sin situación de sangrado, perdón, tampoco lo vamos a pedir. Preoperatorio con un coagulograma normal y sin sangrado activo, tampoco es necesario el Rotem. El Rotem lo que me dice no es si el paciente va a sangrar. Lo que me dice el paciente es cómo hacer para parar el sangrado. Esa es la pregunta que responde el Rotem. Por otro lado, la antiagregación plaquetaria no se ve en el módulo de Rotem. Hay otro módulo específico que se agrega al Rotem que es para medir la antiagregación plaquetaria, que en muy pocos lugares lo tienen, pero el Rotem básico no mide antiagregación plaquetaria. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a ver cómo funciona el Rotem, que es la parte más interesante y de dónde salen los gráficos, porque ahí se ven en la pantalla del Rotem unos gráficos que si uno lo ve así no se entienden nada. Pero bueno, explicando cuál es el funcionamiento, les prometo que lo van a entender, es algo bastante simple. Bueno, esta es la mesa del trabajo de Rotem. ¿Qué vamos a usar para hacer las determinaciones? Eso que ven ahí arriba, no sé si llegan a ver, ahí se llega a ver el mouse. Esto que está acá arriba, se llaman cups and pin. Esta es la copa y este es el pin. Y esto va a ir en una cuna, en un hole, que es esto que está acá. Y si ustedes ven, toda esta mesa de trabajo es de metal, es de aluminio. Y este aluminio ahora, cuando se está procesando la muestra, está a 37 grados. Lo que quiere hacer es simular la temperatura del cuerpo humano. O sea que la reacción, cuando hablamos de la hipotermia, lo que vamos a tratar de hacer es que no esté en hipotermia, que la coagulación esté lo más parecida a lo que está pasando dentro del cuerpo. Y si ven este hole, esta cunita, también es de aluminio. ¿Para qué? Para que pueda mantener la temperatura, la reacción que se está produciendo acá. Fíjense, vamos a ver un poquito más atrás. Fíjense, no sé si llega a ver bien, acá lo estoy marcando en el canal 4. Van a ver que hay un perno. En ese perno se va a introducir este pin. Y este pin tiene forma de engranaje en la punta y lo que va a pasar es esto. Nosotros vamos a colocar el pin sobre el perno, la copa sobre la cuna, la vamos a presionar con este dispositivo para que para que la copa quede firme y no se mueva. Lo vamos a colocar de esta manera y después vamos a introducir dentro de la copa los reactivos y la sangre del paciente. Antes de introducir la sangre del paciente, es una condición que debemos respetar, es homogeneizar la muestra, siempre. No queremos que los glóbulos rojos queden abajo, el plasma quede arriba. Lo que tenemos que tratar de hacer es que la sangre quede homogeneizada, que la sangre que tengamos que poner ahí sea la misma sangre que está circulando por el torrente del paciente, por el torrente sanguíneo del paciente. Además, acá tenemos los reactivos que vamos a usar. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a ver qué es lo que pasa en la copa y qué es lo que está pasando con este pin. Bueno, en esta copa vamos a tener sangre más los reactivos. Se va a introducir de esta manera, a ver si lo llegamos a ver. Esta es la copa, este es el cap y este es el pin que está acá. Ponemos los reactivos y después lo llevamos y queda de esta manera
colocado la copa y el pin adentro de la copa. ¿Qué va a pasar con este pin? Se va a estar moviendo, se va a estar oscilando en más o menos 4,75 grados. Y de este lado va a tener un espejo al cual se le va a incidir una luz y esa luz va a rebotar en un detector y este me va a estar marcando la calidad o cuánto este pin se está moviendo. ¿Qué va a pasar acá? Esta sangre va a empezar a coagular. Cuando la sangre no coagule, este pin se va a mover libremente. Pero a medida que la sangre empiece a coagular, este pin se va a ir frenando, hasta que llegue un punto donde se va a frenar completamente. Y eso me va a estar hablando de la máxima fuerza o la máxima fortaleza de ese coágulo, la máxima firmeza de ese coágulo. Y todo esto se va a estar detectando y se va a estar enviando al procesador para formar unos gráficos. ¿Qué gráficos? Este gráfico. Vamos a tener sobre este eje la amplitud o la firmeza de este proceso. Y sobre este eje vamos a tener tiempo. Este valor corresponde al valor del CT. Este es el A10, vamos a tener un intermedio que es el A5 que no está graficado acá, el MCF que es la máxima firmeza del coágulo, el L30 y el ML. Esta es la lisis a los 30 minutos, perdón, y esta es la máxima lisis. ¿Qué nos dice cada una de estas cosas? El CT, es el clotting time, el tiempo de coagulación. En este proceso, en esta linita verde que estamos viendo acá en el CT, el pin se está moviendo libremente. Se mueve sin nada que lo frene. Ahora bien, cuando la sangre empieza a coagular, empieza a tener una resistencia ese pin. Y esa resistencia se va a ver en este gráfico. Cuando la resistencia es menor, este ángulo es menor, pero cada vez va a ir aumentando más hasta que llegue a la máxima firmeza del coágulo, que va a ser la máxima expresión donde vemos este gráfico de la forma más ancha. Pero ¿qué puede llegar a pasar? Que ese coágulo empiece a romperse. Cuando empieza a romperse, el coágulo se va a lisar. Entonces tenemos la lisis a los 30 minutos de iniciada la corrida, a los 30 minutos no desde el momento cero, sino desde que el momento que se activó el coágulo. Si se fijan, acá tenemos 30 minutos y la lisis la L30 está corrida un poquito que corresponde a este tiempo. Y por último tenemos la máxima lisis. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguien si quiere abrir el micrófono o decirme un ok? Bueno, no los estaría viendo. Bueno, sigamos con esto. ¿Cuáles son los parámetros de lectura? El CT, como dijimos antes, indica el tiempo en segundos desde el inicio de la medición hasta que se forma el primer coágulo de fibrina. El parámetro CT está influenciado por la actividad de la trombina generada por los factores de coagulación. Entonces, cuando tenemos un CT prolongado, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿O de qué podemos estar hablando? Podemos hablar de deficiencia de factores, exceso de heparina o exceso de protamina. La amplitud a los 10 minutos o a los 5 minutos. Hay algoritmos más viejos que planteaban la amplitud a los 10 y ahora con algoritmos más nuevos ya se está hablando de la amplitud a los 5 minutos, por eso de las 5. Entonces, el valor de A10 es una tasa medida en milímetros que demuestra la firmeza del coágulo a los 10 minutos después del CT. Este parámetro es importante para una evaluación temprana y altamente predictiva de la firmeza y resistencia del coágulo. Los componentes principales que influyen en el A10 son las plaquetas y el fibrinógeno y el factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. Algo para tener en cuenta. ¿Qué es lo que no va a dar la firmeza a un coágulo? Como vimos antes hace un rato en una de las diapositivas anteriores,
que decíamos que la firmeza estaba dada por las plaquetas y por el fibrinógeno. ¿Se acuerdan del gráfico de el cemento y los ladrillos? Bueno, eso es lo que nos da la firmeza del coágulo. Entonces, ¿qué vamos a estar midiendo en relación a la firmeza? Déficit de fibrinógeno y déficit de plaquetas. Si falta uno o falta el otro, esta firmeza va a estar reducida. Si faltan los dos, claramente esta firmeza va a estar reducida. Máxima firmeza del coágulo. Bueno, es lo mismo que el anterior, lo único que en lo anterior está medido un paso antes, a los 5, a los 10 minutos, y la máxima firmeza del coágulo es cuando llega a la máxima firmeza, claramente, ¿no? Valga la redundancia. Es cuando el coágulo tiene la mayor dureza de ese coágulo que podemos conseguir. ¿En qué se relaciona? ¿Qué podemos ver? De nuevo, déficit de fibrinógeno y déficit de plaquetas. Ahora bien, lisis a los 30 minutos. ¿De qué nos va a hablar este ml, esta máxima lisis? En la lisis del coágulo. O sea que a los 30 minutos, como el coágulo pierde firmeza y empieza a romperse. ¿Qué podemos encontrar? Fibrinolisis o hiperfibrinolisis, lo mismo que en L30 y la máxima lisis, me pasé de la diapositiva, pero los dos miden lo mismo. Uno a los 30 minutos y otro no tiene tiempo determinado para medirla. La va midiendo todo el tiempo durante toda la corrida. Pero también podemos ver hiperfibrinolisis y fibrinolisis. Bien, ustedes vieron que vamos a plantear esta corrida a partir de el CT, el A5 o el A10 y por último el ML, donde el CT es la velocidad de inicio, el uso de estos factores de coagulación para que empiecen a coagular, el A5 que me va a estar hablando de la firmeza del coágulo y por último la lisis del coágulo. Entonces el diagnóstico se va a hacer de izquierda a derecha, empezando con el inicio, la firmeza y terminando con la lisis. Pero el tratamiento debe hacerse de manera contraria, de derecha a izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que tratar lo que mata primero. Lo que mata primero es que el coágulo se rompa y haya una lisis y no tengamos coágulo para poder, que no tengamos posibilidades de generar un coágulo. Vamos con los reactivos. Vamos a pasar rápidamente para qué sirven cada uno. Tenemos el Starten, que el Starten es cloruro de calcio. Cuando nosotros dijimos que sacamos una muestra que está anticoagulada, estamos usando una muestra así tratada. Bueno, lo que tenemos que hacer es agregarle calcio para eliminar ese citrato, poder estabilizarlo y que la sangre empiece a coagular normalmente. Después te vamos a tener el INTEM, donde vamos a medir la vía intrínseca, el EXTEM, donde vamos a medir la vía extrínseca, el APTEM, vamos por orden, el FIPTEM, donde medimos fibrinógeno, el EPTEM, donde vamos a ver la presencia de heparina, y por último el APTEM, donde vamos a detectar fibrinolisis. ¿Qué tiene cada uno de estos reactivos? Vamos a decirlo rápidamente. Todos o la mayoría tienen un iniciador, que es el cloruro de calcio, más en este caso el extent, factor tisular, donde vamos a ver déficit de factores de la vía intrínseca. El FIPTEN, el iniciador, que es el Starten con cloruro de calcio, más factor tisular, más la citocalcina D, que lo que hace es inhibirme la acción de las plaquetas. Nosotros dijimos que la firmeza estaba dada por el fibrinógeno y por las plaquetas. Si yo puedo sacar de enzima o puedo sacar las plaquetas de esta reacción, solamente me va a caer el fibrinógeno y puedo medir la reacción exclusivamente del fibrinógeno. El APTEM, cloruro de calcio más factor tisular más ácido tranexámico. Lo que va a pasar acá es, ante una hiperfibrinolisis, que es esto, vamos acá,
Cuando se rompe, sabemos que si ponemos un antifibrinolítico, como es el ácido tranexámico, debería de volverse el coágulo más estable. Entonces, el ATEN lo que me va a hablar es de una hiperfibrinolisis. Por otro lado, el INTEN es cloruro de calcio más ácido elágico. Lo que me va a estar hablando es de efectos de la heparina y de la protamina. Y el HEPTEN tiene lo mismo que el INTEN, pero más una heparinasa, que lo que va a hacer es anular la acción de la heparina. Si tenemos una reacción normal, significa que la heparinasa se comió la heparina, entonces lo que estaba molestando en esa reacción era la heparina, entonces ahí podemos tomar determinaciones. Vamos con los gráficos. Esto sería un trombo normal. Vamos a tener las cuatro vías, en realidad la que vamos a usar siempre son tres vías, Exten, Inten y Fibten. Fíjense que los valores, los gráficos, están dentro de la normalidad. Acá tenemos los valores normales, pero un gráfico visto de esta manera, ahora van a ver gráficos que ya son más patológicos, pero un gráfico visto de esta manera, pareciera como que está todo bien, no tenemos valores muy discrepantes, no tenemos valores extraños. Sigamos. Acá lo que podemos ver es un déficit de plaquetas. Acá vamos a explicar un poquito de qué se trata la cosa. Dijimos que esta amplitud, que es la máxima firmeza del coágulo, el A10 y la máxima firmeza del coágulo, me están hablando de amplitud y me están hablando de la fortaleza de este coágulo. Fíjense que este valor está reducido, o sea que esta amplitud es muy baja. Junto con esta amplitud es muy baja. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa por esta amplitud baja? Dijimos que esta amplitud se basa en la firmeza, en la cantidad de plaquetas, en la acción de las plaquetas y en la acción del fibrinógeno. Por otro lado, vamos a correr la reacción del FIB10. Y el FIB10, vamos a ver qué amplitud tiene. Está en 16 milímetros. Es una amplitud normal. ¿Sí? Me dice que a los 10 minutos tiene que estar entre 7 y 23. Está en 16. Entonces estamos en valores normales de fibrinógeno. Entonces, si el fibrinógeno está bien y dijimos que es una cosa o la otra, seguramente debe ser la otra. Entonces tenemos un déficit de plaquetas. Déficit de fibrinógeno. De vuelta, tenemos una amplitud baja, la misma situación que la anterior, y decimos, ¿qué son, las plaquetas o el fibrinógeno? Hacemos el FIB10 y nos damos cuenta que la máxima firmeza es de 3 milímetros. Ya podemos darnos cuenta que el déficit es de fibrinógeno. Fíjense la línea comparada con la anterior, ven la amplitud de este y la amplitud de este. Ya podemos detectar claramente que hay un déficit de fibrinógeno. Una hiperfibrinolisis. Arrancamos con un gráfico normal, pero llega un punto en el ml que tenemos una lisis del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que el coágulo se rompió, que esta firmeza que teníamos del coágulo no pudo superarla y se fue rompiendo hasta que el coágulo se rompió nuevamente. ¿Y por qué hace una línea así? Esta línea lo que me está diciendo es que el pin, ¿se acuerdan del cap and pin que se movía y que teníamos un CT donde se movía libremente porque el coágulo no lo frenaba? El coágulo se rompe completamente y el pin de vuelta se libera y queda una línea recta porque no hay nada que lo frene. Entonces acá tenemos una hiperfibrinolisis. ¿Y qué hacemos para detectar si realmente es una hiperfibrinolisis? Corremos en el cuarto canal el APTEM. El APTEM que tenía ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico. Entonces va a frenar la lisis y vamos a ver cómo el coágulo se sostiene en el tiempo. Esta firmeza se sostiene en el tiempo, algo que no pasa en los gráficos anteriores. Heparinización.
¿Qué vemos con la heparinización? Tenemos el CT del extem, que es el tiempo que dijimos que tardan los factores en activarse y poder coagular. La vía extrínseca está normal, pero la vía intrínseca, fíjense el CT prolongado que tiene. Esto me quiere decir, me está hablando de que los factores de coagulación de la vía intrínseca les está costando poder generar el coágulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alargar un cuarto canal, el leptem. El leptem tiene una heparinasa que se come la heparina. Entonces, chequeemos. La reacción es normal. Esta heparinasa que se comió la heparina y nos sacó del medio la reacción esta, vemos que se normalizó la corrida. Entonces, claramente podemos echarle la culpa a la heparina de este alargamiento del CT. Entonces decimos que este paciente está heparinizado. Esto parece un chino básico, pero en realidad es exactamente lo que estuvimos charlando hasta recién. Fíjense, tenemos vía extrínseca por un lado, vía intrínseca por el otro. Un CT largo, ¿qué podemos decir? Déficit de factores. ¿Cómo lo corregimos? Con vitamina K, en el caso de que el paciente no esté sangrando, y si está sangrando, con plasma fresco o complejos protrombínicos. Tenemos una firmeza baja, el A5 y el A10 son muy bajos. ¿A qué le echamos la culpa? ¿A las plaquetas o al fibrinógeno? Hacemos en el cuarto canal, perdón, en el tercer canal, un FibTen, y si la firmeza es baja, déficit de fibrinógeno. Si la firmeza es normal, déficit de plaquetas. ¿Cómo se corrige? Con crioprecipitados o complejos no, fibrinógeno concentrado, perdón. Y por el otro lado, transfusión de plaquetas. Vamos por la vía intrínseca. La vía CT largo. largo. Hola. ¿Hay alguien que está hablando? Bueno, tenemos la vía intrínseca, un CT largo. ¿De qué nos va a hablar? De un problema con factores de coagulación de la vía intrínseca o un problema con la heparina. Vamos a correr en el cuarto canal el leptem. Si tenemos un CT largo del leptem, podemos estar hablando de factores de la vía intrínseca o un exceso de protamina. En cambio, si tenemos un CT normal, o sea que corrigió, claramente vamos a estar ante la presencia del efecto de heparina. Ahora bien, vamos acá, a este intermedio. ¿Qué pasa cuando tenemos todo normal, pero el paciente está sangrando? ¿Quién tiene la culpa de este sangrado? Bueno, tenemos que considerar, como dijimos antes, calcio, pH, temperatura y hemoglobina. Cosas que el Rotem no ve. Factor von Willebrand, agregación plaquetaria, inhibidores del factor desactivado. Si todo esto lo consideramos y está dentro de los valores normales, o sea que todo esto no está presente, lo que tenemos que considerar es un sangrado quirúrgico. Vamos por acá. Bien, planteemos un caso hipotético en la vida real. Tenemos un paciente postquirúrgico, posoperatorio inmediato, el paciente ingresa a UTI y en UTI empieza con un sangrado activo. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Es un sangrado quirúrgico o es una coagulopatía? Esta diapositiva se la robé a Sebastián Marún y a Alfredo Laplagne, que son creo que las dos personas que más saben de tromboelastometría en Argentina. Así que saludo para ellos y sepan que les robé la diapositiva, igual les pedí permiso. Decimos, ¿por qué sangra el paciente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El cirujano dice, yo dejé todo bien. El terapista te dice, hay algo que quedó abierto, está sangrando, entralo, fíjate, cerrame lo que está sangrando. El anestesista, el anestesiólogo está en el medio viendo cómo los demás se pelean y decidiendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos? ¿No lo metemos? El hemoterapista, por un lado, dice, ¿qué hacemos? ¿Lo transfundimos? ¿No lo transfundimos? Díganme, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Hacemos un Rotem? Por el otro lado, hematología dice, es un sangrado, me está diciendo si es una coagulopatía o si no es una coagulopatía. Entonces, estamos ahí viendo qué es lo que vamos a hacer, mientras tanto sale un laboratorio y el laboratorio
Va a tardar entre media hora, 40 minutos, hasta que tengamos un coagulograma. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un Rotem. ¿Y el Rotem qué nos va a decir? Volvemos al concepto de valor predictivo negativo. Me va a decir por qué no sangra, me va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Qué es lo que no debemos arreglar porque no contribuye al sangrado de manera significativa? Entonces, lo que me va a decir es, no pases plasma, no pases plaquetas, no pases lo otro, pasa exclusivamente lo que el paciente necesita en este momento. Y si no necesita nada, porque la tromboelastometría es normal, el gráfico es normal, lo que me está diciendo es que hay un sangrado quirúrgico. Entonces, tiene que entrar de vuelta y el cirujano debería de ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo hacemos nosotros esto? ¿Cómo podemos llegar a un tratamiento efectivo? Es un tratamiento guiado por objetivos. El objetivo, para hacer este tratamiento, vamos a usar algoritmos. ¿Qué nos van a decir estos algoritmos? Hay varios tipos de algoritmos, como os dije antes, para distintos tipos de sangrados, distintos escenarios de sangrado. El algoritmo cardiovascular, el algoritmo hepático, la hemorragia periparto y el algoritmo traumatológico. ¿Y en qué se basan en estos algoritmos? En administrar las intervenciones hemostáticas correctas, en las dosis correctas, en el momento correcto, o sea, tratar primero lo que mata primero y en la secuencia correcta. Estos son los algoritmos, ahora los vamos a ver un poco más detenidamente, pero volvamos al principio. ¿Se acuerdan la llamada telefónica que te daba este muchacho con un sangrado y con una herida en femoral? Con todo esto que ya vimos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Se toma una muestra para el laboratorio y se toma una muestra para Rotem. Se transfunden de extrema urgencia 2 unidades de glóbulos rojos. Se solicita manta térmica para mantener la temperatura del paciente y mientras tanto el laboratorio comienza a procesar la muestra y el Rotem ya comienza a generar gráficos. ¿Y qué gráficos me tira el Rotem? Esto. Fíjense qué está pasando acá. Pareciera que el Rotem pareciera un Rotem normal, pero también hay que tener en cuenta que todavía no salió el A5. Esto es un gráfico, una intención de gráfico y que por ahora pareciera que está todo bien. Pero pasa el tiempo y fíjense lo que pasó. El coágulo que venía bien se rompe, se empieza a alisar y se rompe completamente. Acá con este gráfico nos estamos dando cuenta claramente que hay una hiperfibrinolisis. Pero ya que tenemos el algoritmo, vamos a pasarlo por el algoritmo y vamos a ver cómo funciona. Me dice el algoritmo, ¿hay un sangrado o posible necesidad de transfusión? Sí. ¿El A5 del extem es menor a 35 milímetros? ¿El A5 del extem es menor a 35 milímetros? No. ¿El CT del FIB-10 es mayor a 600? ¿El CT del FIB-10 es mayor a 600? No, es 57. Y me dice, siempre que estamos hablando causas sí, estamos hablando las preposiciones como o, ¿sí? O la máxima lisis es mayor a 5% en 60 minutos, no llegamos a los 60 minutos y ya sabemos que la máxima lisis es del 100%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar ácido tranexámico. ¿Cuánto? 25 miligramos kilo en bolo único. Una vez hecho esto, continuemos a ver qué más nos dice el algoritmo traumatológico. El A5 del extem es menor a 35 milímetros. El A5 del extem es menor a 35, no. Y como tenemos el nexo y, ya si tenemos una de las preposiciones como negativa,
Continuamos. ¿El A5 del extend es menor a 35? No, de vuelta. Entonces, seguimos. ¿El CT del extend es mayor a 80? CT del extend es mayor a 80? No, es 64. O sea que seguimos. ¿El CT del intent es mayor a 240? No, es de 190. O sea que seguimos. Entonces, en definitiva, ¿qué hicimos con este paciente? Es lo que nos dice el algoritmo ácido tranexámico. ¿Qué hicimos con este paciente? Se infunden 2 gramos de ácido tranexámico en bolo. Continúa con un plan de 1 gramo en 500 mililitros de fisiológico y el paciente deja de sangrar. A los 15 minutos se realiza nuevo control de Rotem. Y acá tenemos el nuevo Rotem después del tratamiento. Y ahora fíjense, vamos a pasarlo de vuelta por el algoritmo, pero fíjense que está todo en condiciones. Ya nos podemos dar cuenta por las amplitudes que son buenas, que la fibrinolisis ya desapareció. Este paciente dejó de sangrar, se acondicionó y fue a una cirugía vascular, se operó, siguió sangrando dentro de la cirugía, pero el paciente pudo ingresar a la cirugía con una coagulación estable, facilitando la acción del cirujano vascular. Vayamos a algunos casos. Caso número 1, hemorragia periparto, parto vaginal de hace 1 hora más o menos, con sangrado activo de por lo menos 700 mililitros. Nos llaman, sacamos la muestra, corremos un Rotem, usamos el algoritmo de A5 de hemorragia periparto, y me dice, con una pérdida hemática mayor a 500 mililitros por parto vaginal, debemos considerar usar ácido tranexámico por el protocolo Woman. Ya deberíamos de empezar a aplicar ácido tranexámico dentro del plazo de las 3 horas. Empecemos a ver el algoritmo. ¿El A5 del extend es menor a 35? Sí, es de 10. O el CT del FIT10, ya cuando tenemos una preposición determinante como positiva, ya podemos actuar. ¿Qué me dice que tenemos que hacer? Ácido tranexámico. Sigamos. El A5 del extend es menor a 35, ya habíamos dicho que era de 10. Y el A5 del FIT10 es menor de 12, el A5 del FIT10 es de 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transfundir o infundir fibrinógeno o crioprecipitados. Más adelante vamos a ver la dosis, pero el objetivo del A5 del FIT10 sería que esté alrededor de 16 milímetros. Que este valor sea cercano a 16 milímetros. Sigamos. El A5 del extend es menor a 35, de vuelta, dijimos que es 10. Y el A5 del FIT10 es mayor a 12. No, no es mayor a 12, es de 3. Pero lo pongo con una flecha amarilla. ¿Y por qué pongo con una flecha amarilla? Porque dijimos que estas amplitudes están dadas por fibrinógeno más plaquetas. En el caso de que nosotros podamos corregir el fibrinógeno y las amplitudes sigan siendo bajas, el problema va a estar en las plaquetas. Entonces, esto lo dejo así como en stand-by hasta poder aplicar el fibrinógeno que corrija la firmeza del FIT10 y ver qué pasó con las plaquetas. Entonces, por eso queda ahí en amarillo hasta la próxima corrida, después de aplicar el fibrinógeno, para ver qué pasó en realidad con este fibrinógeno y si corrigió estas amplitudes. Sigamos. El CT del extend, mayor de 80 segundos. CT del extend, mayor de 80 segundos, sí. Listo. Sigamos. CT del intent, mayor a 240. Sí, es de 280. Entonces me dice que tengo que largar el EPTEM en este cuarto canal y considerar si hay heparina o si tengo que considerar que hay déficit de factores. Pero bien,
Esto lo vamos a dejar para la próxima corrida. Lo que tenemos que hacer ahora, inmediatamente, es pasar el fibrinógeno. Dijimos, tratemos lo que pasa, tratemos primero lo que mata primero. Aplicamos fibrinógeno, vemos cómo va la reacción, dejamos pasar los 10 minutos y hacemos un nuevo Roten. Y rechequeamos todo nuevamente con el algoritmo, con la corrida nueva. Y ahí vamos a chequear de vuelta todos estos parámetros que tenemos. De vuelta, tratemos primero lo que mata primero. Vimos antes cómo deberíamos de corregir, dijimos que el objetivo de la 5 del FITEN era 16 milímetros. Estamos en 3, deberíamos de subir 13 milímetros. Tenemos 12 milímetros para un paciente de 80 kilos, la dosis sería de 75 miligramos por kilo, o sea que deberíamos de infundir 6 gramos de concentrado de fibrinógeno o 30 unidades de plaquetas para un paciente de 80 kilos. Caso 2. Politrauma severo, paciente masculino, 40 años, 80 kilogramos, motos versus autos. Perdón. Fractura de pelvis, sangrado activo, frecuencia cardíaca 120, tensión arterial sistólica de 90, con un hematocrito de 30 y una hemoglobina de 10. Vamos, tomamos la muestra y vemos qué nos dice el Rotem. Bien, vemos que acá la firmeza está un poco disminuida, así a simple vista. Pero vamos a ver qué nos dice el algoritmo. ¿Sangrado difuso y posible de transfusión? Sí. Vamos a usar el algoritmo traumatológico porque era un paciente con un politrauma. Entonces nos dice, ¿el A5 del extent es menor a 35? Sí, es de 24. Ya sabemos que como tenemos la premisa O, sabemos que tenemos que actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Ácido tranexámico, perdón. 25 miligramos por kilo en bolo único. Continuamos con el algoritmo. A5 del extem, menor de 35, sí. ¿Y el A5 del FIPTEN es menor a 9? No, es de 13. Entonces no cumple. Sigamos. ¿El A5 del extend es menor a 35? Sí, es de 24. ¿Y el A5 del FIPTEN es menor a 9? Perdón, es mayor a 9. Está muy lejos y no veo muy bien. ¿El A5 del FIPTEN es mayor a 9? Sí, es de 13. Entonces, ¿qué me dice que tengo que hacer? Transfundir concentrado de plaquetas. ¿Sí? 1 o 2 unidades de aféresis o pules. Y es claro, la firmeza que tenemos acá es una firmeza baja. Dijimos, ¿a qué le echamos la culpa cuando tenemos una firmeza baja? Al fibrinógeno o a las plaquetas. Hacemos un fibrinógeno y el fibrinógeno está en rango normal. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Las plaquetas. ¿Qué nos dice el algoritmo? Transfundir plaquetas. Sigamos. ¿El CT del extem es mayor a 80? CT del extem mayor a 80, creo que ahí dice 64, si mal no veo. No, no es mayor a 80, entonces sigamos. ¿El CT del INTEN es mayor a 240? No, no es mayor a 240, creo que dice 211. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este paciente? Ácido tranexámico, concentrado de plaquetas y chequear si el paciente sigue sangrando y a los 15 minutos volver a hacer un Roten para ver si el gráfico se modificó y si está dentro de parámetros normales. Otro caso más. Caso 3, hematuria franca, paciente masculino de 72 años, 67 kilogramos, cirrosis por hepatitis C, usando shot séptico a foco urinario, con una trombosis venosa profunda, recibió victeparina más anticoagulantes orales. ¿Qué algoritmo vamos a usar? El algoritmo hepático. El paciente presenta una cirrosis. Entonces, vemos qué nos dice el gráfico.
Una ayudita, cuando vean estos gráficos, lo que está en rojo es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay algo que está en rojo, significa que hay algo que no está bien. Prestémosle atención. No dice no me quiere decir que esté en baja, no puede decir que esté en baja o en alta, puede ser que tenga de más o que tenga de menos, pero hay algo que sale de la normalidad. Bueno, empecemos. ¿Paciente sangrando, posible necesidad de transfusión? Sí. Estos valores los vamos a dejar, no los vamos a usar porque es lo que se usan para cirugías hepáticas, pero sí vamos a pasar el A5 del Extem. Me dice que es menor a 25. ¿El A5 del Extem es menor a 25? No. Y como la premisa es sí, sigamos con el próximo. El A5 del Extem de vuelta. ¿Menor a 25? No, dijimos que es de 35. Sigamos. ¿El CT del Extem es mayor a 75? CT del Extem es mayor a 75, sí, es de 132. Y el A5 del FIPTEM es mayor a 8, sí, es de 20. Entonces cumple las dos premisas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué tenemos que hacer? Concentrados protrombínicos o plasma fresco. Acá nos dice las cantidades necesarias que tenemos que usar. Sigamos. CT del Intent mayor a 280. 606 es el CT del Intent. Y lo que lo vamos a tener que hacer es, cuando tenemos este CT prolongado, tenemos que correr en el cuarto canal un EPTEM. ¿Qué me dice? Que tengo que hacer un ratio, tengo que sacar una cuenta entre el CT del Intent sobre el CT del EPTEM. Y que si es mayor o igual a 1,25 tengo que considerar protamina, porque seguramente lo que hay acá es un exceso de heparina. ¿Qué valor nos da? 3,03. ¿Cómo tenemos que corregir esto? Con protamina. Y por último, el CT del Intent y el CT del Lepten mayor de 280. No corresponde, así que sigamos. Vamos que creo que en el último caso, sí, el último caso. Tenemos el caso 4, una hemorragia digestiva alta, paciente masculino, 41 años, 120 kilos de peso, con un sangrado leve a moderado, coagulopático por laboratorio. Entonces se solicita un ROTEM y el ROTEM nos da esto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué está pasando acá? El coágulo nunca se formó. Tenemos el PIN, ¿se acuerdan del Kappan PIN? El PIN está moviéndose libremente y no hay nada que lo frene. Entonces, está moviéndose, el coágulo no se está formando. Usamos el algoritmo, pero el algoritmo no nos va a decir nada porque no hay coágulo. No tenemos coágulo. Todo esto se relaciona con lo que está pasando con el coágulo, pero no hay coágulo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las opciones? El paciente está haciendo una hiperfibrinolisis y estaría con un sangrado masivo. Nada, cuando nos traen la muestra, cuando sacamos la muestra, nos damos cuenta que el paciente está con un sangrado leve, no se está desangrando. Entonces, esta causa me parece que no sería la correcta. El paciente ya se murió y nadie se dio cuenta, por eso no está coagulando, tampoco sería el caso. El operador de Rotem intercambió los reactivos o no conoce el procedimiento, mezcló los frasquitos, usó en lugar de los frascos que debería usar reactivos de otra cosa, realmente no sé qué puede haber pasado, o intercambió los canales, pero la cosa es que el coágulo no se está produciendo. El Rotem no funciona, hay que llamar al servicio técnico. Y por último, hay un error en la toma de la muestra. ¿Qué puede haber pasado? Que la muestra, el Rotem, la determinación de Rotem, no comienza cuando nosotros ponemos el reactivo y ponemos la sangre dentro de la copita. La determinación de Rotem comienza con la toma de la muestra. Si la muestra
está mal sacada, si está mal conservada, si no está puesta en el tubo que corresponde, la reacción va a ser ineficiente. Y nos va a decir cosas que en realidad son erróneas. Y vamos a tomar determinaciones y vamos a tomar tratamientos que son erróneos. Entonces, el Roten, la técnica, la tromboelastometría, comienza con una extracción correcta de la toma de muestra. ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó en este caso? Realizamos una nueva muestra y el trazado no evidencia alteraciones en la coagulación. Se controla la acidosis, se controla la hipocalcemia, se controla la hipotermia, se controla la hemoglobina. Nos aseguramos que el paciente no esté recibiendo ningún antiagregante plaquetario y el trazado es normal. Y con todos estos precondicionantes previos, lo que podemos decir es que el sangrado es un sangrado quirúrgico. No es un sangrado médico, el paciente no está con una coagulopatía. Lo que está pasando es que tiene un sangrado quirúrgico. Ahora bien, volviendo un poquito atrás con el tema de la muestra. ¿Qué pasó en este caso? No me pasó a mí, me lo contaron y yo se los cuento a ustedes. Pasó que vino un residente y al residente le dijeron, sacó una muestra para el Roten. El residente, ¿qué hizo? Agarró una jeringa, la embebió en heparina, como se hace siempre, que le habían enseñado que las muestras se sacaban así que usó heparina, sacó la muestra y cuando sacó la muestra la puso en el tubo. ¿Pero en qué tubo la puso? Puso en el tubo de hemograma. Cuando se dio cuenta, dijo, este tubo no era el que era necesario, en este tubo no es en el tubo de citrato, en el de la tapa celestita. Entonces, ¿qué hizo? Abrió el tubo, abrió el otro tubo y pasó la sangre de un lado hacia el otro. Y ese es el tubo que llegó para hacer Roten. Nada, el error no está en el residente. El error está en que nadie le dijo al residente cómo tendría que haber sacado esa muestra. El error parte más de la parte nuestra, que no le explicamos y no le dimos las pautas de alarma en relación a la toma de muestra. Fíjense que algo tan simple como sacar una muestra puede desencadenar un problema muy grave en el tratamiento del paciente. ¿Cuáles son las limitaciones de estos test viscoelásticos? Las más relevantes son, no detectan enfermedad de von Willebrand, no informan de la disfunción y antiagregación plaquetaria inducida por fármacos como ácido acetilsalicílico o el clopidogrel o algún otro. Tienen escasa sensibilidad a las heparinas de bajo peso molecular y como dije antes, hay que controlar parámetros precondicionantes como la anemia, la hipocalcemia, la hipotermia y la acidosis y que el paciente esté antiagregado para tener una mayor comprensión de lo que es la tromboelastometría y los gráficos y cómo se relacionan con la coagulopatía. Por ahora nada más, yo creo que ya los aburrí bastante y bueno, gracias por su atención. Ustedes díganme, quedo abierto para preguntas que quieran hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, acá se las respondería. Muy didáctico y claro, gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Dalila. Eh, Buenos días a todos. Soy Mabel del Hospital de Luján y sí, ha sido muy claras las explicaciones. Bueno, gracias, Mabel. Gracias. Bueno, gracias a todos por la atención y bueno, esta es una aproximación a lo que es la tromboelastometría. Después hay casos por ahí más complejos y bueno, yo sé que el tema este es un tema complejo, pesado de entender, así que quizás más adelante podamos, no sé, hacer alguna otra con un poco más de complejidad y si la gente lo requiere y piensa que es adecuado. De vuelta les agradezco al Instituto de La Plata, agradezco
al Hospital Cuenca Alta Cañuelas, a la gente de Telesalud, a mi compañera Sandra, que está cubriéndome en la guardia. Yo debería estar ahora de guardia y está ella de guardia en este momento cubriéndome. Así que será hasta la próxima. Y gracias por todo. Muchas gracias.